Si nos hiciésemos la pregunta, ¿cuál es el motivo de la Navidad? ¿Qué contestarías? Creo que ya jugamos con un poco de ventaja, porque ya se ha dicho la respuesta en varias ocasiones en esta mañana. Pero hemos de verdad entender cuál es la respuesta y el significado que tiene. Si hiciésemos esa pregunta entre nuestros compañeros de trabajo, familiares, incluso si saliésemos a las calles, probablemente nos encontraríamos con que hay diversas respuestas. Muchas personas piensan que el motivo de la Navidad es la familia. Es el tiempo cuando te reúnes con seres queridos o no tan queridos. Y en ocasiones es la única vez que les ves en todo el año. Y mucha gente celebra la Navidad por esta razón, por juntarse con la familia. Otros creen que el motivo de la Navidad son los regalos. Es la ocasión para regalar algo aparte del cumpleaños, ya sea en Nochebuena o Navidad o Reyes, depende de la costumbre que haya en tu familia. Y a nadie, como se suele decir, le amarga un dulce. Así que aunque no creas en la Navidad, regalas y eres regalado algo en estas fechas y parece un buen motivo, al menos, para celebrar la Navidad, un regalo. Otros consideran que el motivo de la Navidad son las vacaciones. Días de fiesta, hay 3 días festivos agrupados en tan solo poco más de 2 semanas. A veces alargan el fin de semana, como en estas fechas. Otras incluso puedes hacer puente, puedes tomar vacaciones, los niños no van a clase, por eso le llaman fiestas. Es un buen motivo para celebrar la Navidad. Incluso los ateos celebran la Navidad. Se reúnen con su familia, ponen el árbol, decoran su casa, colocan luces en el exterior, se dan regalos. Y no conozco ningún ateo que el día de Navidad dice: voy a ir a trabajar porque yo no celebro esta fiesta. Celebran la Navidad. Si estos fueran los motivos de la Navidad, hasta los ateos celebran la Navidad. Ahora, si estamos aquí en esta mañana y el único motivo por el que celebramos la Navidad es por alguna de estas razones, o esto es el centro de nuestras celebraciones, más allá del domingo por la mañana, no estamos siendo coherentes con el verdadero motivo de la Navidad. Porque ninguno de estos es realmente el motivo de la Navidad. El verdadero motivo de la Navidad es el Señor Jesucristo. Celebramos al Señor Jesucristo. Celebramos su nacimiento. No celebramos porque sea la fecha en sí. Es más que probable que naciese en otras fechas, que no en diciembre. Sino que celebramos el tremendo significado de la venida al mundo de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero motivo de la Navidad, su persona y su obra. Y vamos a reflexionar en ello en esta mañana, en que Jesucristo es el verdadero motivo de la Navidad, y para ello vamos a ir al principio del Evangelio de Marcos y vamos a considerar su primer versículo. Marcos, capítulo 1, versículo 1, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos no comienza con genealogías que apuntan a Cristo. Marcos ni siquiera registra el nacimiento de Cristo, ni los primeros tiempos de la vida de Cristo en esta tierra. Marcos va directamente al meollo de la cuestión y en un titular con el cual se resume todo el Evangelio, dicen apenas un versículo escueto: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y a la luz de este versículo vamos a considerar en esta mañana 2 razones por las que Jesucristo es el motivo de la Navidad. 2 razones por las que Jesucristo es el motivo de la Navidad. Hay muchas más, pero vamos a centrarnos en 2 que encontramos en este texto. La primera razón por la que Jesucristo es el motivo de la Navidad la encontramos en la primera parte del versículo 1, y es que Jesucristo es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Fijémonos, principio del Evangelio de Jesucristo.
Jesucristo es el motivo de la Navidad. ¿Por qué es el motivo de la Navidad? Porque Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio de Marcos comienza con una palabra. Fijémonos, tienes ahí tu texto. Principio. Hay 4 libros en la Biblia que comienzan con esta palabra. Uno es Génesis, otro es Oseas, otro es Juan y el cuarto es Marcos. Principio. ¿Principio de qué? Principio del relato del Evangelio de Jesucristo. Nunca en tan pocas palabras se ha dicho algo tan relevante. Y a continuación el versículo 1 prosigue diciendo, principio del Evangelio. Y aquí hemos de parar por un momento. Y hemos de hacernos la pregunta adecuada al respecto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Se usa tanto esta palabra. Se da tanto por hecho que se entiende el significado de esta palabra. Tantas veces se usa mal o se entiende mal, que hemos de parar y considerar qué significa realmente el Evangelio según la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Y hemos de comenzar entendiendo su significado original. Su significado original proviene de su palabra homónima en el texto original, en el idioma que hablaban las personas de aquel tiempo, en el siglo I en Palestina. Evangelion en el griego koiné, que se compone a su vez de 2 palabras. Una palabra que da a entender que es bueno y angelía, que es mensaje. Por lo tanto, si lo unamos simplemente, sacamos este significado sencillo y preliminar. Un mensaje o noticia buena. De hecho, así se utilizaba esta palabra. Se utilizaba para anunciar grandes noticias positivas en esa época. Se utilizaba en este sentido en la palabra similar en el hebreo del Antiguo Testamento, principalmente para informar de victorias en el campo de batalla. Y cuando lees la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento en hebreo, ves muchas veces la palabra Evangelion en el anuncio de una victoria de Israel sobre sus enemigos en el campo de batalla. No solo en el Antiguo Testamento, sino en la literatura griega antigua. Era una palabra muy común. No era una palabra de uso religioso. De hecho, había más usos para esta palabra en los tiempos en los que se utilizaba, ya que los griegos la utilizaban para destacar acontecimientos positivos. Por ejemplo, hay registros que utilizan esta palabra Evangelion para anunciar el nacimiento de Augusto César. Nada que ver con un significado religioso. Pero yendo más allá, los judíos utilizaban aún más extensamente esta palabra para referirse al nacimiento de un hijo, para hablar de la liberación de una situación afligida, para retratar la elección de un rey, era una buena noticia, o la salvación de Israel del poder de las naciones ajenas, especialmente Asiria, se encuentra esta palabra utilizada. Y todos estos usos de esta palabra, común en aquel tiempo y que no era un uso religioso, daba a entender que era una gran noticia, una buena noticia que necesitaba ser resaltada, que se proclamaba a los 4 vientos, que se extendía rápidamente y que eran recibidas con gran gozo. Ahora, lo interesante es que normalmente esta palabra se utiliza en plural. Aunque solo fuese un hecho singular, generalmente se utiliza en plural. Es más interesante observar que en el Nuevo Testamento esta palabra se usa en singular. Una noticia incomparable, una noticia irrepetible, tomando un término que era común en aquel tiempo y todos utilizaban y todos entendían, se aplicó a la gran noticia sin parangón. Esta noticia sin parangón se refiere a Cristo, el Evangelio de Cristo, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo. Pero la mejor noticia jamás contada no se refiere solo al contenido, sino especialmente al continente. Porque según observamos cómo se refiere Marcos, movido por el Espíritu Santo, a este Evangelio, en realidad estaría mejor si lo leyésemos diciendo principio del Evangelio sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo, siendo el objeto del Evangelio. El Evangelio es sobre
Jesucristo. Tantas veces hablamos del Evangelio y nos centramos en el Evangelio refiriéndonos a los beneficios del Evangelio. O centramos el mensaje del Evangelio centrado en nosotros, en el hombre. No, el Evangelio no es acerca de los beneficios. El Evangelio no es acerca de ti, no es acerca de mí, no es acerca de los hombres. El Evangelio es sobre Jesucristo. Hemos de centrarnos en las buenas noticias en Cristo, su persona y su obra. Eso celebramos. Celebramos a Cristo. Esto lo celebramos en Navidad, la venida de Cristo a esta tierra. Y celebramos a Cristo porque Él es la buena noticia. Él y ningún otro, Él y ninguna otra cosa. Él es el Evangelio, principio del Evangelio sobre Jesucristo. Esto es lo que predicamos, esto es lo que proclamamos. Cristo es el único que puede cambiar vidas. Es el poder de Cristo, es el poder del Evangelio sobre Jesucristo. No nos cansamos de revisitarlo. No es un mensaje viejo, repetido, que nos aburre. Porque en realidad si eres salvo necesitas vivir en el Evangelio cada día. Y es precioso para ti. Y si no eres salvo necesitas escuchar el Evangelio desesperadamente una vez más para que Cristo pueda transformar tu vida si te arrepientes y crees en Él por gracia, por medio de la fe. El pueblo de Dios quiere oír sobre Cristo. Ama a Cristo. Ha sido salvo por Cristo. Está agradecido a Cristo. Quiere exaltar a Cristo. Quiere servir a Cristo. No se cansa de escuchar de la belleza, la grandeza, los atributos de la persona de Cristo, nuestro Salvador. Y si te cansa Cristo, lo más seguro es que no conoces a Cristo. Conoces a un Cristo contemporáneo. Conoces a un Cristo hecho a la imagen y semejanza de los hombres. Conoces a un Cristo religioso. Conoces a un Cristo histórico. O conoces a un Cristo denominacional. Familiar, la tradición de tu familia, la tradición de tu país. El Cristo de la palabra tiene su propio atractivo. Atrae a las personas por quién es Él, no por el beneficio que puedo obtener de Él. El Evangelio sobre Jesucristo. George Whitefield, predicador del siglo XVIII en Inglaterra, vivió en un tiempo en el que las condiciones religiosas y morales de su país eran caóticas. Pensamos que nuestra situación es mala. Leamos un poquito la historia, ha habido ocasiones mucho peores, moralmente y religiosamente. Y la Inglaterra del siglo XVIII era uno de esos momentos. Y el Señor utilizó a Whitefield como agente de cambio en su país. Y cuando lees un poco acerca de él, su biografía, lo que él decía, te das cuenta que su predicación no eran palabras elocuentes, sino la palabra de Dios. Su mensaje no era de sabiduría humana, sino que era Cristo y el Evangelio sobre Cristo. Y Dios utilizó su mensaje y la exaltación y proclamación de Cristo para poner patas arriba ese país, el comienzo de un gran avivamiento. Él era un predicador principalmente que predicaba en las calles. Y las gentes se agolpaban y oían acerca de él y venían cuando iba itinerantemente de lugar en lugar. Y la fama de Whitefield había llegado hasta tal punto que tenía muchas personas que iban a escucharle, pero tenía muchos detractores también que se oponían, que tenían odio acerca de Whitefield y su mensaje. Así que en una de estas ocasiones, cuando ya era famoso a lo largo de Inglaterra, fue a predicar a un lugar y un hombre, después de que acabó de predicar, se le acercó y le dijo: venía con los bolsillos llenos de piedras, dispuesto a romperle la cabeza. Bueno, tenemos una audiencia muy amable. A mí nunca nadie me ha dicho nada. Como muchos se van en medio de la predicación antes de empezar. Pero no te tiran piedras, ni las traen en el bolsillo, que yo sé. Pero continuó diciendo: pero su mensaje me rompió el corazón. El mensaje de Cristo, sobre Cristo, quebranta corazones, transforma vidas. Cristo es el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne, espiritualmente hablando.
Cristo es el único que puede transformar a la persona más reacia, que más se opone, que mayores objeciones tiene, en alguien que viene arrepentido, quebrantado a los pies de la cruz, confesando que es pecador y todo lo que necesita es a Cristo. Ahí hemos estado nosotros en un momento u otro. Y ahí hemos de volver y revisitar, porque no somos más que indignos pecadores. ¿Qué ha cambiado desde el día en el que te arrepentiste a ahora? ¿Ya no eres un pecador? ¿Te crees ya bueno porque vienes a la iglesia? ¿O porque tal vez haces alguna obra buena? ¿O porque tal vez te vistes mejor que antes? No, seguimos siendo pecadores, pero pecadores salvados y perdonados por Cristo Jesús. Y si hay algo bueno en nosotros, es gracias a Cristo que Él está haciendo su obra en nosotros por su palabra, en el poder del Espíritu, y a Él le exaltamos, a Él proclamamos, a Él seguimos. Este es nuestro mensaje porque esta es nuestra vida. En muchas ocasiones tenemos problemas en comunicar el Evangelio, porque pensamos que tenemos que ser eruditos, o tenemos que tener un título en teología, o no conocemos suficiente. No es cierto. Si tú eres salvo, tú conoces a Cristo, tú has entendido el Evangelio, y entonces tú puedes hablar del Evangelio y de Cristo a otros. Y Dios va a usar esas palabras para transformar vidas cuando no son tus palabras, cuando no es tu elocuencia, cuando no es tu vida, cuando no es tu testimonio personal, sino que es el testimonio de Cristo y del Evangelio y cómo Él ha transformado tu vida. El Evangelio es la mejor noticia que se puede entregar y recibir. Y es el acto final de salvación que Dios realiza para traer paz entre Él y los hombres y liberar de la opresión del pecado a su pueblo escogido. Y las buenas noticias de este calibre eran necesarias para equipararse y superar a las malas noticias. Las malas noticias que presidían la humanidad desde el jardín del Edén, desde la caída de Adán y Eva. Esta gran noticia no se entiende adecuadamente si primero no eres consciente de la situación catastrófica en la que el ser humano está delante de Dios. Por ser pecadores por naturaleza, hacemos lo malo, pecamos y estamos condenados justamente. ¿En qué consiste esta condena? Bueno, esta condena es multifacética. Se podría hacer unas series acerca de esto. Pero al menos reflexionemos un poquito en qué consiste esta condena. Esta condena consiste, en primer lugar, en vivir una vida mísera. ¿Cómo que una vida mísera? Sí, una vida mísera. Una vida mísera como esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado. Esclavo de Satanás. Eso es una consecuencia de la depravación. Muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del pecado y pertenecientes al reino de Satanás. Esa es la realidad. Muchas veces pensamos en esto simbólicamente. Pero es cierto, no nos debemos de sorprender cuando el no nacido de nuevo, el no regenerado, no es capaz de responder de una manera que honra a Dios. Porque lo que nos debería de sorprender es que pudiera hacerlo realmente. Porque es incapaz, al menos de corazón y genuinamente. El otro día estaba hablando con una persona acerca de una respuesta de personas no creyentes, aunque algunos afirman serlo, pero su vida dice dónde están. Y realmente te molesta a veces ciertas actitudes, ciertas respuestas, injusticias, tal vez cuestiones que no entendemos humanamente hablando, ¿verdad? Todos estamos ahí en un momento u otro. Pero finalmente no podíamos hacer otra cosa que reflexionar y concluir, bueno, ¿necesitan a Cristo? ¿Cómo podemos esperar que respondan de otra manera? Están esclavizados por el pecado y no pueden salir de ahí aunque quieran. Esa es la respuesta natural. Esa era nuestra vida antes de Cristo. ¿Ahora pecamos? Sí. ¿Ahora luchamos con el pecado? Sí. Pero Cristo nos da victoria sobre el pecado.
Y no nos da deseos de perseverar en el pecado, al contrario, el pecado nos molesta y cada vez más. Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a vencer esta situación. Señor, ayúdame a pensar correctamente cuando tal vez me vienen pensamientos de crítica o me vienen pensamientos malos acerca de tal persona o tal otra. Ayúdame a pensar bíblicamente, ayúdame a pensar conforme a la nueva naturaleza que tú me has dado. Y Cristo hace eso por su palabra, por su Espíritu que habita en nosotros. Pero si no eres creyente, es imposible que esto suceda. Va a ser una lucha de la carne, derrotada una y otra vez porque todavía eres esclavo del pecado y de Satanás. Esta es una terrible noticia, esta es una gran condena para el resto de tu vida, a no ser que vengas a Cristo, te arrepientas y Él transforme tu corazón. Es el único que puede hacerlo. Pero no solo consiste la condena en vivir una vida mísera como esclavos, sino que además espera en la eternidad la ira de Dios en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. La condena traspasa el tiempo, se extiende en la eternidad, nunca acaba. Y si la vida en este mundo puede ser mísera por estar esclavo del pecado, no tiene comparación con la miseria de recibir la ira justa de Dios por tu pecado delante de Él para siempre. Estas noticias son aterradoras, son noticias sin esperanza, son noticias que aseguran una derrota para siempre. Son noticias que hemos de predicar y proclamar para tener la perspectiva adecuada. Hoy en día no está de moda hablar de las cosas negativas, ¿verdad? Hoy en día un eslogan es, piensa positivamente. Mira, puede ser que todo se esté viniendo abajo en tu vida, que te hayan echado del trabajo, que tu matrimonio sea un desastre, que tus hijos no obedezcan, vamos, ni a la de 100, que se te acabe de quemar la casa. ¿Qué más puede pasar? Bueno, piensa positivamente. Eso va a solucionarlo todo. Y en ese políticamente correcto llegamos al punto de que no se puede hablar de nada negativo. Y en ese contexto estamos siendo influenciados, si no estamos en la palabra, para dar un evangelio solo positivo. Un evangelio solo en su cara amable. Un evangelio que al hombre natural le puede resultar atractivo, lo cual es una contradicción en sí mismo. Y obviamos que es parte del evangelio las malas noticias. Porque si no, el evangelio no tiene significado. Muchas veces se afirma, bueno, tienes que llegar a ser salvo. Y la pregunta anterior es, ¿salvo de qué? ¿Y salvo por qué? Y si no enfrentamos esas preguntas y las respondemos desde la palabra, y enfrentamos a las personas con la realidad delante de Dios justo, perfecto, santo, y tú siendo pecador que mereces ese castigo eterno, entonces no hay buenas noticias, no hay evangelio. Estás predicando otra cosa. Jonathan Edwards, uno de los predicadores destacados del gran avivamiento americano del siglo XVIII, predicó durante estos años un sermón célebre, que a día de hoy aún está impreso y se puede conseguir en castellano o en internet, que se titulaba Pecadores en manos de un Dios airado. Es curioso porque ese mensaje lo había predicado semanas antes en su propia congregación, y luego él itinerantemente también predicaba entre semana en otras, varias veces. Semanas después de haberlo predicado en su iglesia aparentemente sin resultado, lo predicó en otra ciudad y según predicaba este mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, las personas se agarraban literalmente y se subían a los bancos. Según Edwards describía lo que significaría estar en manos del Dios Santo como pecadores culpables sin escapatoria posible. Tenían tal temor que se subían a los bancos pensando que se iba a abrir el suelo, iban a ser tragados y iba a empezar el juicio eterno. ¿Entendieron bien? Por eso el Señor salvó a muchas de esas personas. Porque entendieron en primer lugar las malas y terribles noticias, para poner en perspectiva las excelentes noticias del Evangelio.
Solo así, cuando nos tomamos en serio en qué consistirá la paga del pecado, el castigo eterno en el lago de fuego, la ira que está por venir de parte de un Dios justo y santo sobre pecadores no arrepentidos, entonces estas terribles noticias solo las va a poder hacer sombra una persona, el Salvador con mayúsculas. El Salvador. El anuncio del ángel, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahí tenemos parte del versículo, no entraba todo. Puntos suspensivos. Cristo el Señor. Así es, a este proclamamos. A este celebramos, no solo el día de Navidad, sino toda nuestra vida. Pero cuánto más en Navidad. La única manera de alcanzar misericordia, no recibir lo que merecemos por nuestro pecado hacia Dios, es por medio de Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios Padre, sino por mí. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, hemos de empezar por lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es un relato acerca del amor. A veces oyes a personas hablar del Evangelio y parece una telenovela en serial. Una película romántica. No tengo nada en contra de las películas románticas. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio tampoco es un relato acerca de la paz. El Evangelio tampoco es un relato acerca de la autorrealización. El Evangelio ni mucho menos es un relato acerca del hombre. No es acerca de ti. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es su vida. El Evangelio es su obra. Jesucristo es la buena noticia tan necesitada por la sociedad, cada hombre y cada mujer. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por los pecadores, como tú y como yo, para librarnos de la ira venidera que Dios derramará sobre todo aquel que no se arrepienta y confíe en Cristo como Señor y Salvador. En Cristo tenemos la absolución. En Cristo tenemos el perdón del castigo eterno. Y eso es solo el principio de las buenas noticias. Este Evangelio, esta buena noticia, es nuestro mensaje y es el motivo de la Navidad. Celebramos a Cristo y en Él hay que creer y a Él hay que proclamar. ¿De qué vamos a hablar en estos días, hermanos? No podemos tener mejor oportunidad evangelística que la Navidad. Si en la Navidad no hablamos de Cristo a otras personas, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Aunque ellos celebren la Navidad por otras razones, nosotros la celebramos por Cristo, para Cristo, y es una oportunidad de hablar sobre Cristo, proclamarle a Él. Él es el Evangelio. Si lo creemos verdaderamente, lo viviremos y daremos fruto. En palabras de los reformadores británicos del siglo XVIII, sin fruto no hay gracia. Sin fruto no hay gracia. Es decir, si no hay fruto en tu vida, es que no ha habido anteriormente la gracia de Dios que te ha salvado y estás perdonado en Él. Porque el fruto refleja que tu fe es verdadera, como afirma Santiago capítulo 2. La fe sin obras es muerta. Como Primera de Juan advierte sobre la falsedad de una fe que no sigue a Cristo, una fe que no da fruto, una fe meramente intelectual, es falsa. Esa fe no te va a salvar. Es una fe en Cristo que sigue a Cristo, que obedece a Cristo y que busca glorificar a Cristo, no por nada que nosotros hayamos hecho ni podamos hacer, sino por su obra en nosotros, por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2 lo resume magistralmente, dice, versículos
8 y 9 que conocemos bien. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Que no es de nosotros, sino que es don de Dios. Bueno, algunos dicen que es el antecedente inmediato, que es la fe. ¿Estoy de acuerdo? Otros dicen que es la salvación anterior a la fe. ¿Estoy de acuerdo también? Otros dicen que es la gracia. También estoy de acuerdo. Es todo. Todo es de Dios. La salvación es de Dios de principio a fin. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y solemos parar ahí. Y enfatizamos. No es por obras, correcto. Es por gracia, por medio de la fe, cierto. Pero fijémonos lo que dice el versículo 10, que tendemos a no memorizar. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, lo hemos de entender en su contexto. El capítulo 2 de Efesios, ¿qué dice el versículo 1 de Efesios 2? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No está hablando aquí en el versículo 10 de la creación de Génesis 1. Sí, hemos sido creados por Dios. De hecho, la Trinidad estuvo y produjo la creación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios, por su gran misericordia, el don que nos da de la fe, por gracia, nos ha salvado y ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si realmente es una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces es para buenas obras. Va a haber fruto en nuestra vida que Él produce al estar en Cristo. Aquel que cree verdaderamente lo hará primero intelectualmente afirmando la verdad del Evangelio y de Cristo. Segundo, personalmente. Y tercero, comprometidamente. No va a ser una mera afirmación intelectual. El Evangelio es sobre Cristo. Él es principio del Evangelio sobre Cristo. Y el Evangelio es sobre seguir a Cristo. En palabras de Él, Marcos 8, 34, 36 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué ha de hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El Evangelio es sobre Cristo. Y el Evangelio es acerca de seguir a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, después de ser resucitado, se presentó a sus discípulos, ya a los 11, Judas ya no estaba, Él que les dijo, ¿qué les encomendó? Lo que conocemos como la Gran Comisión, en Mateo 28. ¿Y qué les dijo? Ir y dialogar, ir y tal vez transmitir un mensaje intelectual, ir y enseñarlo en las universidades, o dejar vuestra huella. No, ¿qué dijo? Ir y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Y eran discípulos de Cristo, que habían entendido el mensaje de Cristo, que habían seguido la persona de Cristo, replicando lo que Cristo había hecho con ellos. Discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo os he enseñado. Predicamos a Cristo. No predicamos a un Cristo para el domingo, ni predicamos a un Cristo para el día de Navidad, ni predicamos a un Cristo para la Semana Santa, ni predicamos a un Cristo solo para los momentos espirituales. Cristo es todo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. A Él seguimos. A Él queremos honrar. A Él queremos exaltar. A Él queremos glorificar. A Él queremos obedecer. Ese es el corazón de una persona nacida de nuevo. Busca seguir a Cristo, honrar a Cristo, obedecer a Cristo, voluntariamente, agradecidamente, porque es su Salvador verdaderamente. Ese es el Evangelio.
Y el Evangelio de Cristo afecta a la persona en su totalidad. En su totalidad. No hay un área al que Él no toque, no hay un lugar donde Él no llegue. Él transforma a la persona de arriba a abajo, de los pies a la cabeza, completamente. Él cambia el corazón, Él cambia la mente, Él cambia las emociones y Él las va alimentando y las va moldeando por su palabra en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Él cambia nuestros afectos, Él cambia los deseos del corazón, pasan de estar centrados exclusivamente en nosotros mismos a estar centrados en Él. Él cambia nuestra mente, pasa a estar entenebrecida, como afirma Efesios capítulo 4, pensando que nuestra propia opinión es sabia, siguiendo la tendencia y las opiniones de otros sabios, a realmente encontrar la sabiduría, la única sabiduría, en la palabra de Dios y en Cristo Jesús, en el cual se esconden y están todos los tesoros de la sabiduría, como Colosenses 2 afirma. Nuestras emociones ahora ya no están dirigidas a nosotros mismos, a otras personas, a nuestra esposa, a nuestro marido, a nuestros hijos. Están dirigidas a Cristo, porque Él es supremo, porque a Él amamos, a Él seguimos, a Él servimos. Él es atractivo. Ahora lo que nos atrae, ahora lo que mueve nuestras emociones es Cristo, es su vida, es su muerte, es su sepultura, es su resurrección, y esperamos que Él regrese. Esto es glorioso, es incomparable, no hay nada que le pueda hacer sombra en este mundo, y Jesucristo tiene su propio atractivo. Y cuando Jesucristo trae así a una persona pecadora, no necesita nada más, solo a Cristo. No necesita promesas de una vida mejor, no necesita promesas de que su matrimonio va a ser cambiado, no necesita autocomplacencia, ni autorrealización, ni amor a uno mismo, porque ha llegado al punto que realmente se detesta a sí mismo porque se ve como Dios le ve pecador y quiere ser cambiado, no quiere ahondar y perseverar en esa vida antes de Cristo. De hecho, una de las descripciones negativas de los últimos tiempos que Timoteo hace es amadores de sí mismos. Esta es una actitud pecaminosa. No encima usemos a Cristo para justificar de que nos vamos a amar más ahora que estamos en Cristo. Es justamente lo contrario. Amamos más a Cristo y nos negamos más a nosotros. Ese es el corazón de un creyente verdadero. ¿Por qué? Porque Cristo tiene su propio atractivo. No porque nos autoflagelamos, no porque caminamos de rodillas, no porque nos negamos todos los placeres de este mundo, no porque no podamos disfrutar del resto de emociones de esta vida, sino porque el principal motivo por el que se mueven nuestros afectos es Cristo Jesús, porque Él tiene su atractivo. Nadie me tiene que convencer, nadie me lo tiene que vender, sino que Dios ya me ha convencido, su Espíritu habita en mí, y según leo su palabra, solo soy que reafirmado y crezco en esta convicción que Dios da. El verdadero creyente vive centrado en Cristo. El verdadero evangelio es Cristo-céntrico. Jesucristo es el evangelio. Esto celebramos en esta Navidad. Esto celebramos cada día de nuestras vidas. Hay dos razones en este pasaje por los que celebramos la Navidad. Hemos visto en la primera parte del versículo 1 que celebramos la Navidad porque Jesucristo es el Evangelio. Y vamos a ver en la segunda parte del versículo 1 que además la segunda razón por la que Jesucristo es el motivo de la Navidad es porque Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El mismo nombre de Cristo, Jesucristo, nos lo dice, nos lo da a entender, nos da a entender facetas de quién iba a venir. Jesús, Yeshua en hebreo, la forma griega del hebreo, que significa Jehová es salvación o Jehová trae salvación. De hecho, el ángel enviado por Dios les dijo que tenían que ponerle este nombre antes de su nacimiento. Lo hemos leído en Mateo 1:21.
Lucas 1:31 también lo dice y lo afirma. ¿Por qué? Porque es el que va a traer salvación, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Pero la segunda parte, Cristo, es el equivalente griego, el hebreo, Mesías, el escogido, el ungido, el asignado por Dios Padre, el agente especial de Dios para cumplir la misión planeada desde la eternidad pasada. ¿Quién es este? ¿Quién es el Salvador de su pueblo? ¿Quién es el Mesías? Versículo 1. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hay tantas deformaciones y ataques a la persona de Cristo. ¿Quién es realmente? Si en algún momento estudias Cristología, leerás acerca de herejías, acerca de la persona de Cristo. O bien en su parte divina, o bien en su parte humana, o en otras cuestiones. Hoy en día no estamos probablemente tan expuestos a estos debates teológicos, pero las deformaciones están todavía ahí, las contemporáneas, que tendrán que escribir los que vengan después de nosotros. Algunos ejemplos son de las deformaciones y ataques a la persona de Jesucristo. El Jesús que las religiones han deformado. Un Jesús basado en ideas humanas. Un Jesús basado en tradiciones, intereses personales. Este no es el Jesucristo, Hijo de Dios de la palabra. Una gran deformación, un tremendo ataque a Cristo es considerarle solo el niñito de la postal del pesebre, que solo recibe ternura, pensamientos agradables en la época de Navidad. Este no es el Jesucristo de la palabra. Sería un niño tan tierno como cualquier otro en sus primeros días o meses de vida. Tampoco Jesucristo es una fuerza positiva. En otras palabras, el amuleto de la buena suerte. Aquel que te libra de las desgracias. Aquel que te va a dar lo que quieres. No es una fuerza positiva. Jesucristo tampoco es una mera buena persona que hizo el bien, una figura loable, digna de imitar, que marcó una época de la historia de la humanidad. Solo una persona. Este no es el Jesucristo de la Biblia. Jesucristo tampoco es el genio de la lámpara maravillosa que te concede tus deseos, que Él existe por causa de ti, que existe para darte felicidad, procurarte prosperidad, satisfacer tus deseos egoístas. Este no es el Jesucristo de la Biblia, es una deformación. Y atentos, porque confiar en otro Jesucristo es como el hombre que está a punto de morir y toma la medicina equivocada. Confiar en otro Jesucristo distinto al de la palabra de Dios es como aquel que se está ahogando y agarra la cuerda equivocada para tratar de salvarse. Otro Jesucristo, confiar en otro Jesucristo es como aquella persona que es picada mortalmente por una serpiente venenosa y toma el antídoto equivocado. No va a hacer nada en tu vida, por muy religioso que parezca, por muy cerca de lo que la Biblia diga, incluso usando la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesucristo? Versículo 1. Es el Hijo de Dios. En otras palabras, Dios hecho hombre. Hay distintas acepciones y nombres por los cuales se describe a Cristo. Incluso Él usa para autodescribirse. Uno de ellos, muy conocido y muy usado en el Evangelio de Marcos, de hecho el más usado por Jesús en los Evangelios 81 veces, es el Hijo del Hombre, que enfatiza, por un lado, que es el Mesías, cumplimiento de Daniel 7, versículos 13 y 14, pero por otro también enfatiza principalmente su humanidad, como Hijo del Hombre. Ahora, esta otra acepción que encontramos en el primer versículo de Marcos, Hijo de Dios, enfatiza principalmente su deidad. Jesucristo es Dios. Otro de los nombres navideños que enfatiza su deidad es Emmanuel. Lo hemos leído también en la lectura dominical, en Mateo 1:23. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Este es Jesucristo. Si fuésemos a distintos pasajes de las Escrituras, podríamos ahondar en esta verdad estudiando Juan capítulo 1 o Hebreos capítulo 1,
Pero me gustaría que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1 para profundizar en esta verdad de quién es Jesucristo y que celebramos la Navidad porque Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y su contexto nos afirma esta verdad, la descripción bíblica de la deidad de Cristo. Fijémonos lo que dice Colosenses 1:15. Él, hablando de Cristo, ¿por qué sabemos que habla de Cristo? Porque el antecedente inmediato está en el versículo 13 al final, su Hijo amado. Él, su Hijo amado, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Esto es fundamental, no es incidental. Pequeños pecadores necesitan un Salvador pequeño, hecho a su imagen y semejanza. Pero grandes pecadores necesitan un gran Salvador. Es más, solo Dios puede salvar. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y Pablo une estas dos verdades. Fijémonos lo que había dicho antes de describir a Cristo como la imagen del Dios invisible, versículo 13. Porque Él, en este caso Dios Padre, versículo 12, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino. Está hablando de salvación. ¿Quién salva? Dios. Te salva de ese lugar terrorífico en el cual estás en esta vida, el reino de las tinieblas, bajo el dominio de las tinieblas del pecado de Satanás. Te traslada Él, que es el que te libra, a otro reino. ¿El reino de quién? De Cristo, de su Hijo amado. Versículo 14. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención y el perdón de pecados? En el Hijo amado, en Cristo. ¿Y quién es Cristo para que nos pueda trasladar? Para que nos pueda perdonar. Para que podamos tener redención, para que nos compre. Versículo 15. La imagen del Dios invisible. ¿Cómo es posible esta transacción? ¿Cómo puede ser que nuestros pecados hayan sido perdonados, completamente perdonados? ¿Cómo puede ser que hayamos sido trasladados del dominio de Satanás al reino del Hijo amado? Porque Cristo es Dios y tiene el poder para hacerlo. El único que puede hacerlo. De hecho, es el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, la manifestación visible del Dios invisible. Dios es invisible. No podemos ver a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, afirma Juan 1:18 y 1 Juan 4:12. Pero Jesús, Dios hecho hombre, es la imagen perfecta del Dios invisible porque es Dios mismo. Y por eso Juan 1:18 afirma: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es quien ha dado a conocer a Dios Padre, y por medio de Él vemos a Dios, porque Él mismo es la imagen perfecta de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Mismos atributos, misma sustancia. Un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto lo llegaron a entender los discípulos. Al principio no lo entendían. Porque en una ocasión, recordamos en Juan 14, los discípulos estaban con Jesús y Felipe le dice en Juan 14:8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oh, nos basta, estaba pidiendo mucho, ¿verdad? Nadie ha visto jamás a Dios, con eso nos basta. Es como decir, mira, págame unas vacaciones en el Caribe y con eso lo arreglamos. Bueno, no está mal. ¿Qué le contesta Jesús? Versículo 9 de Juan 14. ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Y a continuación dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En afirmaciones similares, incluso cuando él afirmó yo soy,
con la conexión a Éxodo 3 y a la divinidad de Cristo, los religiosos le entendieron isofacto y tomaron piedras para apedrearle por blasfemo. Jesucristo es Dios. Entonces estamos ante un dilema. Este es el gran dilema que toda persona enfrenta. O Jesús es un mentiroso, o Jesús es un lunático, o Jesús es Dios y el único que puede salvar. No hay otra opción. Él es Dios. Él da a conocer a Dios y es plenamente Dios. Ahí en Colosenses 1, avancemos hasta el versículo 19, y dice, porque agradó al Padre, Dios Padre, que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de qué? Si avanzamos al capítulo 2, versículo 9, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿La plenitud de qué? De la deidad. ¿En quién reside? En Él. ¿Quién es este Él de Colosenses 2.9, versículo 8? Cristo. Toda la plenitud de la deidad reside en Cristo. La palabra plenitud significa lleno. No solo lleno, sino rebosante. Abundancia plena. Algo tan lleno que no puedes llenarlo más. No hay margen para más. Es la palabra que, por ejemplo, la Biblia utiliza para hablar de las 12 cestas llenas que sobraron del milagro de Jesús de la alimentación de las multitudes. Para dar a entender, ya no cabía más en esas cestas. Estaban llenas al tope, a rebosar. Esta palabra la utiliza aquí para hablar de Cristo. ¿Qué rebosa Cristo? ¿Qué tiene plenamente Cristo? Que no le falta nada. La deidad. Él es plenamente Dios. No es Dios solo en una parte, no es solo en una medida, sino que es plenamente Dios. Rebosa. No podría ser más Dios de lo que es. Jesús es Dios eterno, igual al Padre. Esto no es incidental, sino fundamental. ¿Por qué? Solo voy a dar una razón. Porque solo un ser eterno y solo Cristo eterno, Dios hecho hombre, podía pagar por un castigo eterno. Cristo puede pagar tu castigo eterno porque es Dios eterno. Pensemos por un momento, nuestro pecado merece el castigo eterno y así va a ser aquel que no se arrepiente. Pero incluso cuando estés pagando por la eternidad por tu pecado, en ningún momento vas a acabar de pagar porque no puedes hacerlo. Porque no tienes la capacidad de hacerlo. Tu paga es eterna. Ningún ser finito, ningún ser humano exclusivamente podría pagar por los pecados de la humanidad. Solo Cristo, Dios eterno, se hizo hombre, nació para morir en el cruz de Calvario y en apenas 6 horas que estuvo clavado en aquella cruz, expió todos nuestros pecados para siempre. Solo Dios eterno podía hacer eso. Y solo el Dios hombre podía ser nuestro sustituto en la cruz. Él es plenamente Dios. Él tiene todo poder para salvarnos. Pero todo poder también para transformarnos a su imagen según le seguimos en nuestro caminar cristiano. En una ocasión, una persona se le acercó a Barnhouse, pastor y predicador de la primera mitad del siglo XX, y le dijo: pastor, he oído que no cree en milagros, tratando de atacar su postura no carismática al respecto. Barnhouse le contestó: sí, creo en milagros. Creo en el milagro de que Jesús puede convertir el whisky en leche. Claro, este hombre que iba allí belicosamente haciendo una pregunta para ver qué decía, se quedó sorprendido. Y le replicó y le dijo: ¿cómo que el whisky en leche? No he leído nada de eso en la Biblia. Como mucho el agua en vino, pero whisky en leche. Y él le dijo: sí, ¿ve a aquella persona que está ahí sentada? Esa persona se emborrachaba cada día con whisky. Se gastaba toda su paga en beber. Pero Cristo ha cambiado su vida.
Y lo que antes se gastaba en el whisky, ahora se lo gasta en la leche para dar alimento a sus hijos. Dios tiene poder. Jesucristo es el único que tiene poder de transformar vidas. El milagro de la salvación no solo intelectual, sino transformar la vida de arriba abajo. Y nosotros somos un testimonio. Tal vez no te emborrachabas, o tal vez no llevabas una vida disipada externamente, o tal vez no has matado a nadie, o tal vez no has podido extender toda la depravación que está en nosotros, porque externamente parecías bueno, o tal vez sí lo has hecho. Sea cual sea el caso, Cristo tiene poder para perdonar. Cristo tiene poder para restaurar. Cristo tiene poder para transformar. Y Él cambia vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Y Él tiene todo poder. En 1851, un joven se fue a vivir a una pequeña villa inglesa, Waterbridge. Un lugar que cuando llegó allí describía así, y decía: ¿has caminado alguna vez por una villa notoria por su obscenidad? ¿Has visto personas desgraciadas que apenas se tenían apoyados? ¿Has visto casas de gentes como lugares de iniquidad y pecado continuo? ¿Has contemplado la pobreza, degradación y miseria de estas personas? Yo lo he visto. Pero allí llegó un joven predicando el Evangelio de Cristo, el Hijo de Dios, eso y nada más, como la gran noticia, y solo 3 años después escribía esto: ¿has tenido el privilegio de caminar por esa misma villa de nuevo, donde el Evangelio ha transformado vidas? Esas personas que antes estaban con vidas destrozadas, ahora llenaban la pequeña capilla de paja. Los vagabundos de la villa llorando ríos de lágrimas por su pecado. Aquellos que antes eran una maldición para esta congregación, ahora es su mayor bendición. Los que robaban y asaltaban a las gentes en las calles, ahora estaban adorando en la casa de Dios, regocijándoles en escuchar, predicar de Jesucristo, el que ha cambiado sus vidas. Por eso estamos aquí. Por cierto, ese joven era Spurgeon, apenas 18 años de edad, antes de irse a Londres, donde ministró 38 años más, con el mismo mensaje que transformó esa gran ciudad con personas arrepentidas que vinieron a Cristo. Hermanos, tenemos el mismo Evangelio. Es el mismo Cristo. Tiene el mismo poder para transformar, cambiar vidas, poniendo las patas arriba. Él es el único que puede salvar. Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él celebramos en la Navidad. Él es el motivo de la Navidad. Y si eres salvo, ¿qué otro motivo puede haber en la Navidad? Puedes tener una Navidad sin familia. Puedes tener una Navidad sin árbol, sin luces, sin regalos, sin comidas. Incluso puede ser que te toque trabajar el día de Navidad mientras todos no tienen que trabajar. No pasa nada. Tienes a Cristo. Eso es todo lo que necesitamos. Celebremos a Cristo, el verdadero motivo de la Navidad. Proclamemos a Cristo. No solo en estos días, sino cada día de nuestra vida, hasta que Él regrese o nos llame a su presencia. Y si estás aquí en esta mañana y no tienes motivo para celebrar la Navidad porque no conoces a Cristo, te suplico, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, reconcíliate con Dios, confiesa tu pecado, ven a Cristo. Y que por primera vez puedas celebrar la Navidad con el verdadero motivo, regocijándote en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, qué día tan especial, qué fechas tan significativas para tu pueblo. Sabemos que no celebramos esto porque los demás lo hacen,
ni por todas las cosas que lo rodean, sino si hay algún motivo, si hay alguna razón para celebrar la Navidad, es por Cristo. La Navidad es sobre Cristo. No solo la Navidad, sino cada día de nuestra vida. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, que hemos sido perdonados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido justificados, redimidos, santificados, hechos tus hijos, coherederos en Cristo y con Cristo. Qué increíble mensaje, Señor. No solo el mensaje, sino el impacto en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. No lo merecíamos, no lo merecemos, nunca lo mereceremos. Ha sido por gracia y alabamos al que nos ha salvado. Y alabamos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, que en esta Navidad le celebremos a Él. Allí donde tú nos pongas, tal vez comidas o cenas incómodas, o con personas que no les interesa este mensaje, tal vez con compañeros que se ríen, o con gente que no le importa, sea cual sea el caso, que podamos tener gozo, alegría, ya sea con familia, ya sea en soledad, porque tenemos a Cristo el Señor y no necesitamos nada más. Gracias, Señor, porque Cristo es nuestro mejor regalo. Oramos que si hay alguna persona aquí hoy que aún no ha confiado en Cristo, tú muevas su corazón, tú le muestres a Cristo realmente. Por tu Espíritu abra sus ojos y Cristo sea atractivo, se arrepienta y crea en Él y le glorifique juntamente con nosotros tu pueblo. Alabamos tu nombre, exaltamos a Cristo, toda la gloria sea para ti. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.